Hoy quisiera hablaros de la importancia que tienen los ejemplos, los buenos ejemplos en la vida. Jesús es el ejemplo a seguir. Ha habido un libro que ha marcado la última parte de la Edad Media y también el Renacimiento y la cristiandad, que el título es La imitación de Cristo. Es un libro que quizá algunos habéis leído, de Tomás de Kempis, y que cito por la importancia que tiene precisamente esto: Jesús como ejemplo a seguir, Jesús como aquel que debemos imitar, Jesús como nuestro modelo en todo lo que nos plantea la vida. De hecho, la pedagogía dice que una de las mejores maneras de aprender, yo diría que la mejor, es mirar un modelo, seguir un ejemplo. Una vez conoces la teoría de algo, no sé si a vosotros lo habrá pasado, yo desde hace ya 30 años que conozco la teoría del inglés, pero cuando me pones a hablar inglés me destrozo, me quedo hecho polvo. O sea que la teoría solo no sirve, tienes que pasar a los ejemplos prácticos, tienes que pasar a hablar, tienes que pasar a escuchar, aunque conozcas la gramática de memoria y conozcas miles y miles de palabras de vocabulario, la fluidez del idioma te viene cuando lo hablas, cuando lo practicas. Yo me acuerdo los primeros meses que vivimos en Francia, lo pasé fatal. Y eso que había siempre estudiado francés, todos los cursos de bachillerato, la mitad de mi familia vivían en Francia. Yo pensaba que ya me podía defender, pero cuando llegué, ahí venían los apuros. Cuando tenía que encontrar las palabras precisas y tenías que tener los buenos reflejos en el momento que te hacían falta. Y efectivamente es así, el ejemplo. ¿Cómo aprenden los niños el idioma? Escuchándonos a nosotros, siguiendo el ejemplo de sus padres, de lo que oyen en casa. No estudian gramática, no ven vídeos, no escuchan el CD o la grabación que tienen en el móvil. Se fijan en lo que ven en casa, en cómo hablan, en cómo lo hacen, en el sonido, en las expresiones, en los gestos. Y así aprenden algo de lo más complejo que es el idioma. Algo de lo más peculiar que tiene el ser humano, que es la lengua. Y si en estas cosas más complicadas podemos aprender siguiendo un buen ejemplo, teniendo un buen modelo, pues también en la vida espiritual es así, hemos de seguir al Señor. Pablo lo tenía muy claro, decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y esta palabra imitadores es una palabra muy fuerte, es la palabra de donde viene el mimo, ¿verdad? El mimo es aquel que reproduce con sus gestos, que imita, que lo hace muy bien y que puedes hacerte una idea de lo que te quiere representar simplemente con los gestos. Pues la palabra que tenemos aquí es precisamente esta: sed imitadores como mimos de Cristo. Tendríamos que ser, cuando hemos invitado a Félix, el pastor de la Bonanova, él casi siempre nos habla de este tema, ¿no? Incluso una vez dice: tendríais que ser jesucitos. Lo dijo así, ¿no? Nos quedamos así como un poco chocados de la expresión, pero es así, tendríamos que ser como Jesús. Aunque sea como Jesús en pequeño, sí, pero tendríamos que ser como Jesús en todas las áreas de la vida. Y menudo reto es este para nosotros, porque debemos ser como Jesús y porque debemos poder decir como Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Seguramente algunos de vosotros, algunos de nosotros llevamos ya mucho más tiempo que Pablo cuando dijo esta expresión, mucho más tiempo como cristianos que llevaba Pablo cuando dijo esto. Porque esto lo dijo en una de las cartas no más tardías, en 1 Corintios, era una de las cartas que Pablo no llevaba tantos años y ya hablaba de esa manera. Aquí tenemos al otro apóstol de referencia, que todos lo son, pero el apóstol Pedro también, en este sentido, está tan cerca de Pablo, cuando nos dice aquí en el versículo 3: debéis ser ejemplos de la grey de Dios, de la iglesia del Señor. Debéis ser ejemplos de la iglesia del Señor. Y así es, menudo reto. La verdad es que si no me tiemblan las piernas es porque intento aquí ponerme firme, ¿no? Pero
es un reto enorme. Ejemplo yo. Poder decir yo también, como Pablo, como Pedro, que somos imitadores de Cristo y que nos imitéis a nosotros. Esto es un reto tan grande, pero a la misma vez es la clave de todo. La palabra discípulo, que significa seguidor de Jesús, los discípulos de Jesús, en la época de Jesús, eran más discípulos que cristianos. Entendedme en el sentido que lo digo. La palabra cristiano no aparece hasta Antioquía de Pisidia y no aparece hasta que la Iglesia salió por el mundo grecorromano. Los apóstoles y demás personas que confiaban en Cristo y que le habían reconocido como su Señor y Salvador, como el Mesías prometido, eran discípulos de Jesús. ¿Y qué significa esa palabra discípulo? En el original la palabra tiene que ver con el verbo aprender. ¿Vale? Para nosotros en castellano discípulo viene de disciplina, de disciplinar, aquel que se somete a una disciplina, pero en griego la palabra macetés, discípulo, viene del verbo aprender. El discípulo era el que se ponía a los pies de Jesús para aprender de él, el que seguía a Jesús para escucharle, el que le acompañaba para ver lo que hacía, el que se sentaba horas y horas como María a los pies de Jesús para escoger lo más importante, escucharle, aprender de él y ser como él. Yo creo que la debilidad de nuestra iglesia evangélica, no estoy pensando en nuestra iglesia evangélica, sino de la iglesia evangélica en general y de la nuestra también incluida en ella, la debilidad es que seguramente nos faltan ejemplos. La debilidad es que aquellos que deberíamos ser ejemplo no pasamos tiempo con aquellos a los que queremos transmitir algo. ¿Será suficiente con esta predicación de 35 minutos para que espiritualmente tengamos una renovación, un resurgir, para que haya cambios profundos en nuestra vida? Claro que sí. Yo confío que la palabra del Señor puede hacer milagros. No la mía, sino la palabra del Señor. Pero lo cierto es que los discípulos de Jesús no pasaban solo con Él media hora a la semana. Pasaban días y días y días, muchas veces. Iba a decir 24 horas, no, porque dormían, o porque a veces Jesús se apartaba para dedicarse a la oración, pero pasaban muchísimas horas cada día. Entonces nosotros hemos pretendido que con unos buenos programas, unas buenas predicaciones, unos buenos estudios bíblicos, unas buenas reuniones, que vamos a ser y vamos a hacer buenos discípulos, y no es así. No es así. Se necesita un buen ejemplo, muchos buenos ejemplos y mucho tiempo. Mucha dedicación, consagración y que Jesús y seguirle, imitarle, aprender de él, sea con diferencia lo más importante de nuestra vida. Y bueno, como iglesia lo tenemos claro. Estoy dando muchas gracias al Señor que volvemos a empezar con los grupos de discipulado. Pero esto es insuficiente. Tendríamos, en un sentido, y yo muchas veces me he planteado, yo tendría que tener, en mi casa, tendría que tener una casa mucho más grande y vivir como hacía Jesús, que no tenía lugar donde reposar. ¿Veis la contradicción? Vivimos en una sociedad que nos impone cosas. Él, que no tenía lugar donde recostar la cabeza, iba siempre con una familia enorme de discípulos que le acompañaban a todas horas, a todo lugar. Pero bueno, esa es nuestra visión, que hemos de pasar cada vez más tiempo juntos, cada vez más tiempo para aprender de Jesús, cada vez más tiempo para compartir y poder ser mejores discípulos de Jesús. Así que ejemplos importantes que debemos seguir. El primero es que debemos tener como Jesús una actitud de servicio. Este es el primer ejemplo que veo yo aquí cuando Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro habla con mucha humildad. Él es un apóstol de Jesucristo. Pedro no es el primer papa. Pedro tampoco es el primus inter pares de la Iglesia ortodoxa, ¿no? El pope, el que es el que representa a los demás y que es igual que los demás, pero es el primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales. No, Pedro es un apóstol de Jesús, uno de los más cercanos a Jesús. Es alguien que le negó 3 veces, pero que 3 veces fue restaurado. Y todo esto, se puede escuchar el eco de todo esto aquí. Se puede escuchar el eco de las enseñanzas de Jesús en este precioso pasaje de la Escritura. Porque Pedro habla con mucha humildad, no les dice, yo el apóstol Pedro, lo ha dicho al principio de la carta, porque tampoco tenía nada de qué esconderse. Era el apóstol de Jesucristo, se jugaba la vida cada día por serlo y así lo decía. Sabéis que cuando Pablo, por ejemplo, dice en sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, sabéis que eso era una obligación en el Imperio Romano. Él no lo dice para darse un honor por encima de los demás, lo dice porque los esclavos, durante la época del Imperio Romano en la que Pablo escribe, los esclavos tenían que decir en sus cartas, yo no soy un hombre libre, soy un esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, como Pedro también lo es, apóstol y siervo. Y aquí con toda humildad dice, hablo a los ancianos de esas pequeñas iglesias distribuidas por todo el mundo grecorromano, ¿no? Que han sido perseguidas y esparcidas por todo el mundo. Les hablo como un anciano más. Yo sé lo que es pastorear la grey de Dios. Y Pedro habla de corazón a corazón a esas personas. Pero yo he pensado que quizás si os hablo de Pedro como apóstol, o de Pedro como anciano, como pastor, como obispo, entonces pensaréis, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Entonces creo que, en un sentido, la palabra de Dios nos deja muy claro que todos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesucristo en el servicio. Lo deja muy claro porque Jesucristo nos lo dice así. Si yo, siendo Señor y Maestro, he lavado los pies, os he lavado los pies, también debéis hacerlo vosotros. Si yo sirvo, también vosotros debéis servir, porque ejemplo os he dado. Y porque además si lo hacéis, seréis bienaventurados. Y porque Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que vosotros no seáis como la gente del mundo, que se enseñorea, intentan gobernar, intentan manipular, intentan sacar beneficio. Servíos los unos a los otros por amor. Yo creo que está muy claro a la luz de la enseñanza de toda la Biblia que el Señor nos llama a todos, en primer lugar, a la salvación. Hay personas que están rebeldes y rechazan, pero el Señor llama a todos a la salvación por medio del Evangelio. El Señor nos llama a todos a la santidad, a todos los que somos del Señor. Él nos llama a ser santos y a vivir como santos. Y después también a todos nos llama a servirle. Estos son los 3 grandes llamamientos del Nuevo Testamento a los hijos de Dios. Llamados a ser salvos, llamados a ser santos, llamados a servir al Señor. Y entonces aquí encontramos un pasaje que nos habla precisamente de esto. Sigue el ejemplo de Jesús en tu servicio altruista a los demás. Porque Él lo hizo así. Él vivió para los demás, Él amó a los demás, Él se sacrificó por los demás. Sigue su ejemplo en esto. Si lo hacemos así, nuestra iglesia será bendecida por el Señor, porque yo no conozco otra manera mejor de expresar el amor que la de servir a los demás, la de ayudar a los demás y la de dar tu tiempo, que es igual que dar tu vida a los demás. Dar pedacitos de tu vida a los demás. En un sentido, no es que sea fácil, pero es mucho más fácil dar una cantidad de dinero cuando tú ves que eso debe ser así, que dar una cantidad de tu vida.
Cuidado, que dar una cantidad de tu dinero también es dar un pedacito de tu vida, porque lo tuyo, lo nuestro, nos ha costado ganarlo, ¿no? Pero entendedme que a veces dar tu vida como hizo el Señor, que puso su vida por nosotros, que es a lo que estamos llamados, puede resultar lo más difícil. Porque somos egoístas, porque queremos seguir llevando nuestra vida a nuestra manera. Y ser discípulo del Señor es seguirle como maestro y obedecerle como Señor de tu vida. Aquí en este pasaje Pedro nos dice, mirad, yo soy anciano como vosotros, soy testigo de los padecimientos de Cristo y seré participante de la gloria que va a ser revelada. Vemos un Pedro que tiene una relación con su Señor y que vive con fe y esperanza. Y este es el reto también para nosotros. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Tu relación con la Iglesia está bien, ya te veo aquí. Gloria a Dios. Una cosa es tu relación con la Iglesia y la otra es tu relación con el Señor. Hay personas que están aquí y que pueden estar pasando un bache espiritual. Es a esto a lo que me refiero. Estar aquí y mantener tu compromiso con la Iglesia, que es bueno y importante, no es lo mismo que estar bien con el Señor. No necesariamente. Necesitamos renovar nuestro compromiso con Jesús, nuestra relación con Él, la frescura de nuestra relación con Él y expresarla en amor y servicio a Dios y a los demás. ¿Verdad? No se puede servir a los demás, no se puede pretender servir a Dios si no estás dispuesto y sirves a los demás. Es como aquel que dice, yo amo mucho a Dios, pero no ama a nadie más. Dice el apóstol Juan, este hombre es mentiroso, esta persona está mintiendo, se engaña a sí mismo. Si no ama a los demás, a los que ve, ¿cómo pretende amar a Dios que no ve? Y en el servicio pasa exactamente igual. Para servir a Dios, Él quiere que lo expreses sirviendo a los demás. Así que el apóstol Pedro, en este área de servicio, nos dice que sigamos el ejemplo de Cristo y nos da 3 directrices muy claras. ¿Verdad? Es una palabra dirigida, yo me siento hoy especialmente interpelado, va dirigida a mí, como pastor, como anciano, va dirigida por extensión al Consejo de Diáconos de la Iglesia, pero como os decía, estoy seguro de que va dirigida a todos. Todos hemos sido llamados a servir a Jesús como Señor y a servirnos los unos a los otros por amor. Y lo vamos a hacer siguiendo las 3 directrices que dice Pedro. Él nos dice que debemos cuidar de la Iglesia y todos tenemos nuestra parte en la que podemos contribuir al cuidado de la Iglesia, a que la Iglesia sea mejor, a que la Iglesia funcione de mejor manera. En primer lugar, dice, hazlo no por obligación, sino voluntariamente. No para que te vean, no porque alguien te lo impone, sino voluntariamente, gozosamente, libremente. Lo tenemos en el versículo 2. Cuidad de ella no por fuerza, sino voluntariamente. En segundo lugar, nos dice, no lo hagáis ni con malas motivaciones ni con mala disposición, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con buena disposición, con buena motivación, con buena voluntad. ¿Verdad? Una de las palabras que más me gusta a mí del Nuevo Testamento es cuando Dios dice, al anunciar el nacimiento de Jesús a través de los ángeles, que era por buena voluntad. Que el nacimiento de Jesús era la expresión de la buena voluntad de Dios para los hombres. Y así lo dice también Pablo cuando dice, mirad, Dios es el que en vosotros produce tanto así el querer como el hacer. Y añade, por su buena voluntad. ¿Verdad? Aquí también está esta buena voluntad. Sirve al Señor no por afán de protagonismo o por ganancias deshonestas del tipo que sea, sino por buena voluntad, con buena disposición, buscando la gloria de Dios. Y la tercera directriz que nos da el apóstol Pedro aquí es
que es en la que hemos basado este primer punto de la predicación, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? No se puede estar en la Iglesia como el gran jefe, como la persona de más influencia. Y eso pasa a menudo. No siempre son los pastores, ni los ancianos, ni los diáconos. A veces hay, déjame que lo exprese así, entre comillas, hay personas, hombres y mujeres, que detrás de todo lo que se ve mueven los hilos y son de gran influencia en las iglesias. Estas personas, estas familias, son las que pueden hacer decantar la iglesia hacia un lado o hacia otro, en una dirección o hacia otra. Algunos los llaman poderes fácticos, ¿verdad?, en el mundo de la política. Pues es así, hermanos, es así. El Señor nos llama a ejercer una influencia positiva, beneficiosa, que sea de bendición, no con autocracia, no como con imponiéndote por autoridad, porque lo digo yo, sino con la fuerza de tu ejemplo. La gran autoridad que podemos tener es la autoridad de tu vida. Es la autoridad que te dé el Señor, es la autoridad que te dé tu madurez espiritual, tu experiencia, tu amor, tu actitud de servicio. Esa es la autoridad que la Iglesia reconoce y que Dios bendice, ¿verdad? Algunos quieren estar arriba para destacar, pero el Señor lo que hace a todos los que le quieren seguir y servir de verdad, les coloca el siervo, ¿no? Les coloca la insignia de sirve por amor, sirve a todos los que puedas, sirve siempre que puedas, haz todo el bien que sepas. Esta es la insignia que el Señor nos da, no la de la autoridad que algunos buscan, no la de que yo soy el que ordeno y mando. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando leyendo, y me parece que traduciendo uno de los libros de Alfred Kuhn, él tiene un libro que es muy interesante, que se llama Dones para el Servicio, y después otro que llama Ministerios para la Iglesia, y habla de que por lo menos hay 100 cosas que podríamos hacer en la Iglesia. Es difícil que entre 100 cosas no puedas hacer varias de ellas, ¿verdad? Yo seguro que podría, si me pongo a mirar la lista, podría hacer más de las que hago, ¿no? Y este hermano meticulosamente recopiló 100 cosas, 100 posibles cosas que podrías hacer en la Iglesia, para que no te quedes sin el privilegio de servir al Señor y de servir a la Iglesia. Y este hermano, me parece que era en este libro, citaba el caso de un misionero, ¿no? Porque estamos hablando de iglesias de otras épocas, de otros lugares, ¿no? Y épocas en las que la autoridad se veía, se sentía y se vivía de otra manera. Y entonces cuenta la historia de este misionero, que era una persona muy autoritaria. Y era misionero, pastor y fundador de aquella iglesia, una iglesia que Dios bendijo mucho, pero él tenía actitudes peligrosas, ¿no? A veces decía: esto mientras yo esté vivo en esta iglesia no se va a hacer. Si queréis hacer esto tenéis que pasar por encima de mi cadáver. ¿Sabes? Era una persona, como os decía, de otra época, de autoritarismo. ¿Sabéis lo que pasó? Se murió la iglesia antes que él. Qué pena, ¿verdad? Se murió la iglesia. Eso que él amenazaba: tenéis que pasar por encima de mi cadáver. Se murió la iglesia antes que él. Es que esa no es la actitud, es que Jesús lo dejó muy claro, es que Pedro lo refleja muy bien. No como teniendo señorío, no seáis como los que gobiernan en este mundo, en las naciones. No, ejemplos, buenos ejemplos, servicio, amor, humildad. Estas son las directrices que nos da Pedro. Hemos de querer servir al Señor de corazón, hemos de tener buenas motivaciones y buena disposición, buena voluntad, y hemos de ser el ejemplo para ejercer correctamente la autoridad que Dios nos da. Y esto nos lleva al segundo ejemplo que Pedro nos plantea aquí, que debemos seguir. Él dice con mucha esperanza que cuando venga Jesús, el príncipe de los pastores, Él dará a cada uno su corona. Él sabe lo que hemos hecho.
Él sabe también lo que hemos dejado de hacer, nos ponemos a temblar, ¿no? Porque a veces no es tanto lo malo que hayamos hecho, sino lo mucho que hemos dejado de hacer, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el segundo ejemplo es una actitud de humildad. El modelo a seguir, como en todo Jesús: aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estáis trabajados y cargados, estáis angustiados, estáis pasándolo mal. Venid a mí, que yo os daré descanso. Pero aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces, dice Jesús, hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que la humildad es una de las cosas menos imitadas de Jesús, quizá para muchos la más difícil, la menos atractiva. Pero la verdad es que es la belleza de la santidad. La humildad es la belleza de la santidad. Cuando en la vida de una persona vemos muchos dones y muchas cosas positivas, y vemos soberbia, vanidad y orgullo, se cae de golpe abajo de todo, ¿verdad? Cuanto más arriba te subes, ¿qué dice el refrán? Más grande es el batacazo que te pegas, más alta es la caída. Y así es, ¿no? Se cuenta el caso de un joven predicador que subió al púlpito y, claro, subía sacando pecho. ¡Qué privilegio! Los pastores de la iglesia me han dicho que predique yo. No han escogido a muchos de los otros jóvenes que podrían haber escogido. Me han escogido a mí. Subía sacando pecho. Subía envanecido. Se había preparado la predicación, se la había aprendido de memoria. Yo la primera me la aprendí de memoria, porque no me quería equivocar, no sé si los nervios me la aprendí de memoria, después no me salía nada. No sé si soy yo de la ilustración. Pero lo cierto es que aquel joven se puso a predicar, le entraron las pulpitaciones, ya sabéis lo que son, ¿no? Las palpitaciones cuando te dan en el púlpito son pulpitaciones, te empieza a mover todo, y entonces aquí no le salían las ideas, no le fluían, las notas se le confundían, y bajó dando traspiés, subió sacando pecho y bajó dando traspiés con la cabeza gacha. Y entonces el anciano pastor de la iglesia le dijo: si hubieras subido como has bajado, hubieras bajado como has subido. ¿Verdad? Es muy cierto, así sería. Cuando empezamos con humildad, Dios nos exaltará. Dios a su tiempo exaltará a aquellos que le sirven de buena voluntad y de corazón. Y entonces aquí en esta parte realmente vemos esta gran verdad de la Escritura, que de nuevo resuena con fuerza en Primera de Pedro capítulo 5. Pero, antes de entrar de la humildad, y yo creo que está muy relacionado con ello, dice el versículo 5: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, ¿no? La humildad se expresa en sujeción y en sumisión. La humildad se expresa en armonía. La humildad se expresa en unas relaciones en las que los otros merecen tu amor y tu respeto. La humildad se expresa así. Y entonces empieza Pedro diciendo, que ya era anciano, le dice a los jóvenes, así que me dirijo ahora a vosotros de parte del apóstol Pedro, dice: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Como que ya en aquella época juventud era sinónimo quizá de utopía, rebeldía, que yo lo sabría hacer mejor, que por qué lo hacen así, que antiguos, pero qué pasados de moda, ¿verdad? Si hay cosas que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya Pedro se lo decía a los jóvenes. Y yo creo que, pero cuidado, no se lo dice solo a los jóvenes de menos de 20 o de 20, se lo dice a los jóvenes de 30, de 40, de 50, de 60 y a los de juventud acumulada de 60 para arriba. Nos lo dice a todos nosotros. Porque después dice: y todos sumisos unos a otros. Pero ahí está nota la juventud. Ahí está nota, porque la juventud a veces puede ser muy pedante. Puede pretender: yo sé más, yo lo haré mejor, antes de saber y de hacer. Antes de saber y de hacer puede haber esa mala actitud. Y como que Pedro dice: voy a ponerles ahí una pequeña vacunita a los jóvenes a ver si les sienta bien. Y así lo hizo en este versículo 5. Porque después
nos dice a todos, sumisos, ¿no?, que nos sometamos unos a otros. Curioso, porque algunos dirán, a ver, esposa mía, amada, querida, sométete a mí, ¿verdad? Sométete porque yo soy el varón. Y entonces leen Efesios capítulo 5. Y Efesios capítulo 5 dice exactamente lo mismo que Primera de Pedro 5:5. Someteos unos a otros, todos. ¿Verdad? En un sentido, el amor y el respeto se lo debemos a todos. Mayores, jóvenes, pequeños, mayores, grandes, hombres, mujeres. Y ese amor y respeto se expresa en mutua sujeción y sumisión. Yo entiendo que es esto lo que enseña la palabra de Dios, en la armonía que tiene la palabra de Dios cuando ves en conjunto todos sus pasajes. Y entonces nos dice que someternos unos a otros solo es posible si nos revestimos de humildad. Vaya forma de expresarlo, ¿no? Revístete de humildad. Es como si crease que en lo profundo de ti, ahí en ese lugar que solo conoces tú, hay un dictador, un pequeño dictador, o puede haber un soberbio, o puede haber una persona envanecida, ahí dentro, en lo profundo, donde nadie, excepto aquel que sondea los corazones, donde nadie lo ve. Pero necesitamos, a pesar de que somos pecadores y que puede siempre estar ese punto de lucha con la vanidad, con la soberbia, con el orgullo, ¿quién está exento de esto? ¿Quién está exento de esto? En lo más profundo de tu corazón, ¿verdad? Cuando nos negamos a que otros hagan las cosas porque yo lo hago mejor, ¿verdad? Yo lo hago mejor. Por eso, no es que lo quieras hacer para servir, no, es porque yo lo hago mejor. En fin, me río porque me veo retratado a mí mismo. ¿Cuántas cosas yo ya tendría que empezar a dejar de hacer? Porque, en primer lugar, porque no lo hago mejor, y en segundo lugar, porque los otros es bueno que lo hagan también. Y nos dice aquí el Señor que nos revistamos de humildad, es decir, sea cual sea el núcleo de pecado que todavía persiste en lo más profundo de nosotros, revístete de humildad. Revístete de humildad, despójate del orgullo, revístete de humildad, despójate de la soberbia, vístete con mansedumbre y ese sentimiento profundo de humildad que todos deberíamos tener delante del Señor. Porque, versículo 5 acaba con un por qué. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mirad, no hay frase en un sentido más escalofriante que esta. Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir, que es un término militar, quiere decir confrontar. Quiere decir plantarse enfrente de aquel que vas a confrontar o con el que vas a enfrentarte. Quiere decir mantener una posición firme como los de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Contra la fuerza del mal, contra el lado oscuro. ¡Pum! Es mantener firme la posición, y Dios resiste a los soberbios. Dios confrontará, plantará cara y hará al final caer, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos.